tenemos acá, la pastora tiene una palabra para compartir. Amén. Así Es que... una palabra muy conocida. Esto está en Segunda de Crónicas 7:14. Todo el tiempo hablaba mi corazón. Ayer hablé con una consierva amiga y me dijo la misma palabra que Dios traía a mi corazón todo el tiempo. Y esto está en Segunda de Crónicas 7:14. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Amén. Dios está demandando en estos tiempos a nosotros como pueblo, individualmente, como nación, a humillarnos, a arrepentirnos de nuestros pecados, porque muchas veces no nos damos cuenta, engañoso es el corazón, dice su palabra. Entonces es tiempo de empezar a hacer ayuno, oración y arrepentirnos de corazón. Arrepentimiento sincero delante del Señor. El arrepentimiento es mucho más que palabra, sino el arrepentimiento de corazón, llevarlo con la actitud. Amén. Eso es lo que está demandando el Señor. No sé, todo este tiempo de pandemia y de encierro, algo Dios nos quiere decir. Acuérdense que Él nos destruyó más con ese pacto de arcoíris, nunca más el Señor decidió de no destruir más a su pueblo, a su gente, digamos, a la humanidad. Entonces el Señor está permitiendo todas estas cosas, pero no nos destruye. Pero es tiempo que nosotros empecemos a humillarnos, amén, para poder salir de esta situación. No sé lo que estás pasando en tu situación, en tu casa, con tu familia, tu economía, no importa, pero también oremos por lo que está pasando mundialmente con este virus. Amén. Nos humillamos de corazón, nos postramos delante de su presencia y reconociendo que Él es soberano en todo. Amén. Eso nada más le quería decir, humillar nuestro corazón. Segunda de Crónicas 7:14. Amén. Dios nos bendiga, pastor. Dios te bendiga, pastora. Me voy para Muchas allá. gracias. Amén. Damos gracias a Dios entonces por esa tremenda palabra que el Señor está hablando en este día. Esa palabra que el Señor ha soltado, la recibimos en nuestro corazón y creemos que Dios está ahí, siempre presente para direccionar a su pueblo, presente siempre para como un Padre amoroso, estar allí bendiciendo a cada uno de nosotros. Yo creo con todo mi corazón que en este día Dios tiene algo especial para ti. No te vayas, conectate ahí, compartir, dale compartir, para que la palabra de Dios se expanda y lleguemos a muchas más personas, muchas más almas necesitadas en este tiempo difícil que está viviendo todo el planeta, pero para Dios no hay nada imposible, mi amado, mi amada, en este día, mi amigo, amiga, los hermanos que están allí del otro lado del ministerio, en cada nación, en cada lugar, donde sea que llegue esta transmisión, sabemos que Dios algo especial va a hacer en tu vida. Amén. Voy a orar en esta hora para que el Señor tome control de mi vida y pueda yo fluir a través del Espíritu Santo, compartiendo esta palabra, este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Primeramente lo tomo, lo recibo para mi vida y luego lo quiero impartir porque sé que va a ser una gran bendición para tu vida en este día. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Dios mío, que tomes control de mi vida en esta hora. Señor, toma control, Señor, de todo mi ser, que pueda yo predicar tu palabra bajo el poder de tu Espíritu Santo, que sea tu presencia obrando a través de mi vida, Señor, que esta palabra no vuelva vacía, que sea direccionada, Señor, hacia donde tú la quieras enviar y haga la obra transformadora, Señor, conforme a tu poder y a tu gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, quiero compartirle la palabra entonces en este día. Voy a invitarle que abra su Biblia ahí en el libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Hay una palabra, un relato bíblico que está allí. Vamos a darle fundamento, ¿sí?, a lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Y en el verso 13, vamos a tomar a partir del verso 13, y dice allí la palabra de Dios: luego recogió el manto que se le había caído a Elías y regresando a la orilla del Jordán, dice,
golpeó el agua con el manto y exclamó, dice, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Dice, en cuanto él golpeó el agua, el río Jordán, dice, se abrió en dos y Eliseo cruzó. Amado, amada, yo quiero hablar hoy de parte de Dios a tu corazón. Mire, yo creo que el objeto, el mayor deseo de nuestro corazón tiene que ser Dios en nuestra vida. Porque cuando Dios es el centro de nuestra vida, cuando Dios es el soberano en nuestra vida, nuestro maestro, nuestro capitán, nuestro director, todo es fructífero, todo se fructifica, todo es éxito, todo es bendición. No digo que no tengas lucha, que no tengas prueba, no digo que no tengas que atravesar tal vez copas amargas. Muchas veces vendrá en nuestra vida esa copa que no queremos tomar. Seamos realistas, seamos verdaderamente entendidos en esto, pero Dios nos fortalece, Dios es el que nos impulsa a poder atravesar ese tipo de prueba, a poder tomar esa copa que muchas veces no queremos tomar y salir bendecido y victorioso de esa situación. Por eso Dios tiene que ser nuestro mayor anhelo, nuestro mayor deseo. Hay una pregunta allí que exclama este varón, y cuando se le cae el manto a Elías, cuando fue arrebatado Elías por esos carros de fuego y dejó un lugar que fue a ocupar Eliseo, se encontró en una situación en la cual diciendo, ¿y ahora qué voy a hacer? Ahora, ¿cómo voy a hacer para seguir adelante con el ministerio, con la empresa, con el trabajo, con esta familia, con lo que Dios me ha dado? ¿Cómo lo voy a administrar? ¿Cómo lo voy a hacer? Yo pienso que en ese momento medito, No pienso, sino medito en lo que Dios declara en su palabra. Cuando Eliseo, él dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Mi amado, mi amada, en esta mañana meditemos nosotros, cada uno, cuántas veces nosotros hemos hecho esta pregunta en nuestro corazón. Cuando acontecen cosas que no esperamos, cuando lo repentino sucede, cuando ese golpe en la vida que llega sin pedir permiso y de repente ocurre en nuestra vida acontecimientos que no esperábamos, y muchas veces nuestro corazón se ha preguntado, ¿dónde estás, Señor? Como una pregunta que se hace no sino cuestionando, sino no te puedo encontrar o no te puedo ver, o necesito que estés aquí en este momento, en esta circunstancia, en esta situación. Esto es lo que Eliseo estaba expresando en esta pregunta. Por eso yo puse como enseñanza, el título de esta enseñanza es ¿dónde está Dios en mi vida? Podemos decir también ¿dónde está el Dios de Elías en mi vida? Amados, miren, yo creo que nosotros no necesitamos ningún recuerdo de nuestro pasado que nos haga sentir que Dios es real. ¿Por qué? Porque hemos visto en algún área de nuestra vida al Señor manifestarse. Así como Job decía, yo de oídas te había oído. Él sabía que había un Dios. Nosotros sabemos que hay un Dios poderoso que viene obrando de generación en generación. Desde allí, desde la creación de Génesis hacia estos días, Dios se sigue manifestando con poder y con gloria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios se sigue manifestando. Por eso la creación toda gime esperando ver la manifestación tuya y mía. Esperando ver la manifestación de los hijos de Dios. Alguien que se anime y se levante y hable en el nombre de Jesucristo de Nazaret y lleve buenas nuevas allí donde hay tinieblas, donde hay necesidad. Amados, en la vida nuestra única necesidad debe ser la que Eliseo expresaba allí en la palabra de Dios cuando él dice, ¿dónde está el Señor? El Dios de Elías, el que yo vi que hizo maravillas a través de su vida, el que yo vi que abrió el Jordán cuando él tiró su manto arriba del agua, el que yo vi cómo hizo que Dios se manifestara con todo su esplendor cuando estaba contendiendo con los profetas de Baal. El Dios que yo vi que estuvo con Elías cuando levantó muertos, cuando él oró, cuando se enfrentó a los reyes, cuando él enfrentó el poder maléfico de Jezabel y de sus dioses falsos, de Baal, de Aserá y de todos esos brujos que estaban allí.
Yo necesito ver ese poder, necesito la manifestación de ese Dios. ¿Cuánto necesitan la manifestación del Dios que hace maravillas? Aleluya. ¿Cuánto necesitan ver la gloria de Dios en su vida en este tiempo? Vengo a decirte esta mañana que el Dios de Elías, el Dios que hace maravillas, el Dios que tiene poder, que quebranta yugo, que rompe cadena, que corta, aleluya, maldiciones, ese Dios sigue siendo Dios en medio de tus circunstancias. Ese Dios sigue estando en el cielo mirando a sus hijos. Ese Dios sigue allí en el mismo lugar de siempre, con la misma fidelidad, el mismo amor, la misma gloria, el mismo poder para manifestarse, así como el Dios de nuestros antepasados. Yo siento la gloria en esta mañana, siento su presencia. Yo sé que el Señor algo está haciendo allí en tu corazón. Dios te quiere levantar en esta mañana. Vamos a decirle a alguien que tengas a tu lado, Dios nos quiere levantar, Dios quiere levantarte el ánimo ante tanta mala noticia, ante tanta cosa negativa. Dios quiere levantarte el ánimo y expandir en ti tu confianza. Mire, ese Dios, esa pregunta que hace Eliseo, dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Muchas veces podemos transformarla en vez de pregunta en una declaración. ¿Por qué? Porque Eliseo, él no era que estaba cuestionando la existencia de Dios, estaba demostrando la necesidad de ver la manifestación de ese Dios que él había presenciado, en el cual Elías había hecho que la gloria se manifestara, y Eliseo sea testigo en todo el ministerio del profeta. Y él quería en ese momento ver esa manifestación, ver esa gloria. Por eso en este día, mi amado, podemos nosotros entonces decir esa pregunta, cambiarla, el signo de pregunta, y transformarla en una declaración de fe, en una declaración poderosa. Aleluya. Y dice, el Dios, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Podemos decir nosotros Elías, el Dios que guardó a Elías, el Dios que lo guardó fiel, el Dios que lo mantuvo a él fiel. Ese mismo Dios nos va a mantener a nosotros firmes frente a las circunstancias que hoy nos toque atravesar. Yo no sé cuál es. Yo no sé cuál es tu necesidad, yo no sé cuál es tu lucha, el monte que se ha presentado delante de ti. Pero déjame decirte que ese mismo Dios de Elías, que lo mantuvo Elías fiel frente a la persecución, frente a los desiertos, frente a la escasez, ese mismo Dios va a hacer que tú te mantengas firme, pese a la circunstancia, pese a la oposición, pese a los que quieren verte caer, aquellos que tienen envidia, aquellos que están esperando ensuciarte, aquellos que están esperando calumniar, aquellos que quieren solamente ver tu caída. Dios va a hacer que tú te mantengas firme, Dios va a hacer que te mantengas fiel, así como lo hizo con Elías, así lo hará contigo. Alguien tiene que alabar a Dios en esta mañana. Su palabra en 1 de Corintios dice, la palabra de Dios, 1 de Corintios 1:8, dice que Él es el que nos ha escogido, nos ha llamado y nos confirmará hasta el día del fin. Dios te va a confirmar, Dios nos confirma, Dios nos sostiene. Esto significa, Dios nos mantendrá firmes. Amados, que tu fe no se enfríe, que tu corazón no se endurezca a causa de las circunstancias. ¿Dónde está ese Dios maravilloso que en un momento yo lo vi manifestarse? ¿Dónde está ese Dios de gloria que muchas veces lo he visto hacer milagros? Ese Dios que hizo milagros en mi vida, tal vez yo no lo puedo sentir, pero yo vengo a decirte en esta mañana que en este momento, aunque tú sientas que el manto está tirado, que el Jordán está corriendo, aunque tú sientas que nada va a acontecer, atrévete a levantar ese manto, atrévete a levantar tu fe, atrévete a creer, a expandir tu fe, a ensanchar tu confianza, porque Dios algo va a hacer. Él te mantendrá firme así como lo mantuvo Elías. Yo oro a Dios todos los días, Señor, digo, soy tan débil, tan inseguro. Señor, tenemos muchas veces tantas debilidades, somos tan incapaces.
que lo único que yo te pido es que tú hagas que yo me pueda mantener fiel, que mi corazón no se vanaglorie ni se envanezca y pueda, Señor, mantenerme firme en tu camino, porque Él es el que hace que usted y yo seamos fieles a Dios. Cuando nosotros nos sometemos a su palabra y a su señorío, el Dios de la gloria se manifiesta. Aleluya. Número 2, el mismo Dios que levantó a un muerto a través de la vida de Elías, ese mismo Dios va a hacer que tú levantes a aquellos que están muertos en la fe, que tú levantes a alguien que esté muerto en el pecado, que tú levantes a alguien que esté muerto en la depresión. Ese mismo Dios se va a manifestar a través de ti cuando tú dices: Señor, yo soy, Señor, un instrumento en tus manos. Tú eres el Dios soberano, tú eres el Dios de la gloria, que he visto hacer maravilla a mis antepasados. En este tiempo yo tomo esta palabra, y así como tú has hecho que Elías levante muerto, Señor, tú harás que yo pueda llevar una palabra de aliento, una palabra de esperanza allí donde hay muerte, allí donde hay depresión, allí donde hay enfermedad, donde hay angustia, donde hay necesidad. Serás un canal de bendición. Aleluya. ¿Cuántos reciben esta palabra? Vamos a alinearnos a la fe. Vamos a volvernos a la fe de la Biblia. Vamos a volvernos a la palabra, a los principios, a la senda antigua, como hemos escuchado muchos predicadores que dicen, a la senda antigua. Ese mismo Dios que hizo que Elías, y en Primera de Reyes 17:22, dice que cuando oró Elías, dice que Dios oyó la voz de Elías. Wow, esto es poderoso, mi hermano. Esto es poderoso, porque dice que cuando Elías oró por ese niño, allí cuando estaba en la casa de la viuda de Sarepta, allí oró. Y dice que Dios escuchó la voz de Elías y el niño volvió en sí. El niño cobró vida. Alguien en esta mañana tiene que entender lo que Dios está hablando. Alguien en esta mañana tiene que entender lo que Dios está queriendo hacer en tu vida. Dios está queriendo hacer que tú seas la herramienta para que abra tu boca y suelte palabra poderosa. Dios quiere escuchar tu voz. Déjame decirte, mi amado, mi amada, que en este día Dios quiere escuchar tu voz. Dios quiere escuchar nuestra voz, en donde nosotros clamemos, en donde nosotros oremos al Padre, en donde nosotros nos humillemos, inclinemos nuestro rostro en tierra, como decía la palabra que nos ministró la pastora hace un momento atrás, que nosotros estemos en sintonía con el poder y la gloria que Dios quiere manifestar en nuestras vidas. Dios quiere hacer que a través de tu vida alguien se levante, que a través de tu vida alguien que tenía muerte vuelva a la vida. Dios quiere hacer que a través de tu vida tu familia entre al camino de la salvación. Aleluya. Alguien tiene que alabar a Dios en esta mañana. Dios quiere hacer a través de tu vida que allí donde había depresión venga esperanza. Dios quiere hacer a través de tu vida, cuando abra tu boca, las cadenas se corten. Cuando tú ores, las cadenas se corten. Así, mi amado, mi amada, es como veremos la manifestación de la gloria de Dios. Ese mismo Dios que Eliseo estaba preguntando dónde está el Dios de Elías, estaba confirmando con hechos, con testimonio de poder y de gloria, que el Dios estaba al alcance, aleluya, de aquel que le anhela, de aquel que le busca, de aquel que entiende que su presencia no me puede faltar. Puede faltarme cualquier cosa, pero que su presencia esté conmigo. Aleluya. El Dios que le dio alimento a Elías y lo sostuvo para su camino, ese mismo Dios traerá recursos, traerá provisión. Alguien, Dios le está hablando en esta mañana. Te quedaste sin trabajo, tal vez te botaron, te echaron de tu trabajo, tal vez se cortó ese negocio, tal vez las finanzas decayeron a causa de la situación global, económica, y de repente te encontraste ajustado, la escasez golpeó a tu casa. Déjame decirte que ese mismo Dios que sostuvo a Elías, mandando a los cuervos que le llevaran alimento, carne y pan, cuando él estaba pasando proceso,
cuando él estaba pasando desierto, cuando él estaba a la orilla allí del río Querit. Él estaba en ese lugar sin saber qué iba a comer, sin saber qué iba a beber, sin saber qué iba a hacer de su vida, porque había venido sequía a través de la rebeldía del rey Acab y de todo el pueblo idólatra de Israel. Y Elías se fue a ese lugar, Elías se fue a recluir allí, a donde Dios le dijo que iba, que vaya. Elías fue sin saber cuál iba a ser su provisión, pero Dios tenía preparado cuervos, Dios tenía preparado ángeles. Aleluya. Dios esta mañana está activando ángeles para que vayan en tu ayuda, para que tú pongas tu esperanza en el Dios vivo, en el Dios todopoderoso. Y ese mismo Dios que alimentó a Elías traerá alimento para tu vida, traerá alimento para que sigas caminando en la fe. Levántate, esposo, padre de familia, que te cuesta llegar a fin de mes, padre de familia, que tal vez te quedaste sin trabajo. Vengo a decirte que cuando tú pones la fe en el Dios todopoderoso, el Dios de la gloria, traerá provisión a tu casa, traerá provisión a tu familia, traerá provisión. Aleluya. Alguien tiene que alabar a Dios en esta mañana. Yo sé que el Señor está obrando poderosamente en este día. Aleluya. Dios es poderoso. Aleluya, Padre, que esta palabra impartida llegue a muchas almas necesitadas y a muchos corazones necesitados. En Primera de Reyes 19:8 dice que Elías se levantó, comió y se fortaleció. Llegó al final del camino. Dice, Dios tiene planes contigo para que llegues al final de tu día bendecido, reinando y en victoria. Amén. Bendecida, reinando y en victoria. Amén. Esos son los planes que Dios tiene para su pueblo. Esos son los planes que Dios tiene para los suyos, para los escogidos. ¿Dónde está Dios? Dios sigue ahí en el cielo mirando por ti y por mí. Alguien tiene que creer esta palabra. Amén. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. El Dios que abrió el Jordán para que el profeta atraviese ese río con la planta de los pies seca. Ese mismo Dios va a abrir el Jordán de tu situación. Yo quiero declarar una palabra poderosa en este día. Si alguien la recibe, gloria a Dios, porque esa palabra se cumplirá. Es palabra de Dios. Yo no estoy profetizando en mi nombre, vengo a profetizar en nombre del Dios todopoderoso, el Dios de la gloria que está en la Biblia, el Dios que declara palabra poderosa. Yo declaro, Señor, que esta palabra no llegará vacía, no volverá vacía. Señor, alguien está recibiendo esta palabra en este día. Alguien allí en su casa, en su familia, en alguna nación allí, en Centroamérica, en Perú, en Bolivia, en Chile, en Estados Unidos, allí donde llegue esta palabra, alguien va a estar recibiendo un mensaje de parte del Dios, aleluya, todopoderoso, para decirte que ese Dios que abrió el Jordán es el mismo Dios que en este día quiere manifestarse en tu vida. Es el mismo Dios que quiere manifestarse en tu familia. Es el mismo Dios que viene a decirte en este día, ese Jordán de la depresión lo atravesará, ese Jordán de la enfermedad lo atravesará, el Jordán del COVID que tal vez golpeó tu casa y tu familia lo atravesará con bendición, con gloria. Levanta tu fe, ensancha tu fe en este día, porque el Dios de Elías está presente en estos tiempos. El Dios de Elías está en el cielo mirando a los suyos. El Dios de Elías quiere cortar cadena de adicciones. Ese Jordán que se te presentó adelante de las adicciones, de los problemas con vicio, ese Jordán Dios también lo puede abrir, así como lo abrió en mi vida y me sacó de esa esclavitud de los vicios. Así yo declaro que Dios lo hará con tu vida. Así yo suelto palabra que lo hará con tu familia, con tus hijos. Mujer que llora por las noches, mujer que tú muchas veces te vas en la cama en la noche y no pegas un ojo, preocupada, ¿dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus hijas? Vengo a decirte que ese Jordán de la incertidumbre, el Dios de Elías, el Dios de la Biblia, el Dios todopoderoso también lo abrirá y tú verás a tus hijos adorar, porque dice el Señor, yo no te di hijo para que se pierda, yo te di hijo para que se salve, y tú caminarás en gloria, caminarás en gozo, en alegría, en bendición, porque el Dios de la gloria abrirá ese Jordán de amargura. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo creo con todo mi corazón
que Dios está haciendo algo poderoso esta mañana. Mi amado, confiemos en el Señor. Yo sé que son tiempos difíciles. Yo sé que la gente necesita ver y creer, pero Dios nos llama a creer sin ver. Dios nos está llamando a creer sin ver, como dice Cristo en su palabra, como dice Jesús en su palabra. Más bienaventurados son los que creen sin ver. Usted y yo no lo vimos, usted y yo lo sabemos, caminamos con Él, no estuvimos allí en el ministerio de Él, de Jesucristo en la tierra, pero sí hemos creído, aleluya, hemos creído que hay poder, hemos creído que hay gloria, hemos creído que hay promesa, hemos creído que ese Dios se quiere manifestar aún en estos tiempos presentes. Gloria a Jesús, bendito sea. Allí en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 8, dice: y tomando Elías su manto, golpeó las aguas y pasaron ambos, porque el río se abrió, y pasó él y pasó Eliseo. Aleluya. Así pasará por esta prueba. Así, cuando tú pones tu confianza en el Dios Todopoderoso, cuando tú dejas que Dios sea el centro en tu vida, así tú verás la gloria de aquel que vive por los siglos de los siglos, caminando contigo. El Dios Todopoderoso caminando contigo. Ese tiene que ser nuestro único anhelo. Ese tiene que ser nuestro único deseo, mi amado, en estos tiempos. Y déjeme decirle, para ir cerrando, para ir terminando esta enseñanza, para que usted pueda recibir esta palabra completamente en su corazón y aplicarla a su vida y poder compartirla y ser canal de bendición. Déjeme decirle que esa pregunta tiene respuesta. ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? ¿Dónde está ese Dios que yo vi que se manifestó a través del profeta? ¿Dónde está el Dios de la Biblia? Yo lo quiero ver. ¿Cuántos lo quieren ver manifestarse en su vida? ¿Cuántos quieren ver ese poder manifestándose en su vida? Yo quiero decirte, joven, que estás ahí del otro lado. Muchachito, muchachita, jovencita, que estás allí del otro lado. Que estás tal vez no tienes ánimo para seguir, porque las puertas de trabajo se cerraron, porque te quedó una carrera que estabas estudiando por la mitad, porque tal vez tomaste decisiones que fueron erróneas y te hicieron sentir que te frustrabas. Yo quiero decirte en esta mañana, de parte de Dios, vuelve corriendo a la presencia, vuelve al Dios de poder, aquel que tiene escrita tu historia, aquel que declaró en los cielos que tú ibas a ser una vencedora, un vencedor. Vuelve al camino de Dios, afírmate en la fe y verás como ese Jordán de la angustia, ese Jordán de la inseguridad, ese Jordán de la frustración se abrirá y tú lo atravesarás. Aleluya. Alguien está recibiendo esta palabra en este día. Alguien está allí en su lugar, en su casa, viendo que la presencia de Dios está descendiendo sobre tu familia. Tómate un tiempo, tómate un momento para poder estar en comunión con el Padre en este día. La pregunta sería contestada entonces. El Dios de Elías no ha desaparecido. El Dios de Elías no se fue ni de viaje, ni está escondido, ni está dentro de una cueva. No, el Dios de Elías, el Dios de poder, sigue estando en los cielos. Sigue estando en su trono, sigue estando allí en el lugar de eminencia, en el mayor lugar de autoridad sobre toda la tierra. Aleluya. Y Jesucristo, su Hijo, está sentado a su lado del trono. Aleluya. Y aboga por nosotros delante del Dios Todopoderoso. Ese Dios sigue estando en el lugar de poder, en el lugar donde nosotros vamos camino a su presencia, y a través de la sangre del Hijo vamos nosotros siendo aptos y habilitados para presentarnos delante del trono. Aleluya. Ese mismo Dios sigue siendo Dios aún en las circunstancias que están pasando en todo el planeta. Dios sigue siendo Dios en medio de esta pandemia, mi amado, mi amada. Dios sigue siendo Dios. Tiene que ser movido mediante la oración y el ayuno. Palabra poderosa nos soltó la pastora en esta mañana.
Tiene que ser movido el corazón de Dios por la oración, por el clamor de su pueblo. ¿Sabe por qué Dios dejó al pueblo de Israel que coma la tierra, que coma lo que había sembrado en la idolatría? Porque Israel constantemente se alejó de su presencia. Pero vengo a decirte en este tiempo, amado, amada, es tiempo de volver a estar cerca de Dios. Es tiempo de volver a estar en comunión con el Padre. Es tiempo de volver a entrar en oración, en comunión, en oración y en clamor. De esa manera, ese Dios de Elías será movido a tu favor. Porque cuando la iglesia ora, cuando la iglesia clama, cuando la iglesia ayuna, cuando la iglesia se pone a hacer lo que hay que hacer, déjeme decirle que Dios se manifiesta con poder. Aleluya. Viene a mi mente ahora, a memoria, la palabra de Dios cuando Pedro estaba encarcelado, allí en el calabozo, en el último, dice, y estaba en ese lugar. Y él dice que Pedro se puso a orar, se puso a adorar, y él no estaba viendo la circunstancia que le rodeaba, estaba creyendo en el Dios Todopoderoso. Y él dice que se puso a orar, y dice que las cadenas de la puerta se rompieron y las puertas se abrieron. El Dios Todopoderoso se manifestará cuando la iglesia ore, clame, ayune. Cadenas se van a cortar, aleluya. Cadenas, maldiciones se van a cortar cuando lo reciben en esta mañana. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Hay poder en Dios. Es poderoso para guardarnos fieles, aleluya. Para guardarnos fieles en medio de una generación infiel. Ese Dios tiene poder para que usted y yo podamos seguir siendo fieles ante un mundo caído, ante un mundo corrupto que se levanta contra los hijos de Dios. Y muchas veces nos tiene de menos. Pero déjeme decirle que la iglesia está tomando lugar. Que Dios está levantando la iglesia. Dios está levantando una generación poderosa que se anima, cree y se atreve a predicar el mensaje de salvación masivamente. Hoy nosotros estamos en este lugar humildemente, desde esta casa, transmitiéndote mensaje, porque sabemos que la palabra de Dios, aleluya, que la palabra de Dios tiene poder, que la palabra de Dios es transformador. Ese mismo Dios, así como salvó a Elías, como lo sostuvo, como lo mantuvo firme, como lo alimentó, ese mismo Dios hará que como Elías pudo ir a enfrentar el poder de la maldad, ese atrevido poder de Satanás cuando Jezabel estaba buscando para matarlo. Él se animó y fue en busca, dice la palabra de Dios. Primera de Reyes, capítulo 18. Dice que Elías fue a buscar al rey Acab. Dice que él fue caminando y dice que Acab venía con Abdías, con sus siervos, y de repente se le apareció Elías. Y Elías le dijo a Abdías, ¿dónde está Acab? Preséntate al rey y dile que dice el Señor, en la presencia de yo estoy, en cual su presencia yo estoy. Ve y dile acá que el Señor dice que junte a todos los profetas de Baal. Y dice, y de repente se apareció acá delante de Elías. Y Acab le dijo, tú eres el que ha causado todo este mal. Mire el atrevido de Elías. Mire cómo el enemigo es atrevido. Muchas veces el enemigo te quiere culpar de lo que está aconteciendo. Es causa nuestra, es culpa nuestra. Pero sabe una cosa, aleluya, no es culpa nuestra. Tal vez es un momento de volverse a Dios. Acab era un israelita. Acab era un adorador de Dios, un siervo de Dios, pero se había vuelto en contra de Dios. Había edificado templo de Baal en Samaria, pueblo de Israel, pero él no asumía su culpa. Él le decía a Elías, tú tienes la culpa de la sequía, tú tienes la culpa del hambre, tú tienes la culpa de lo que está pasando. Y Elías le dijo, no, varón. Le dice, yo no tengo la culpa. Ustedes, el pueblo de Israel, se volvieron idólatras, se volvieron rebeldes, se volvieron desobedientes. No escucharon la voz de Dios, no escucharon a los profetas, mataron a los hombres de Dios y adoraron otros dioses falsos. Entonces ahora, si Dios es Dios, síganle. Y si Baal es Dios, sigan a Baal. Dejen de ser tibios, dejen de ser, aleluya, de ser, claudicar en sus corazones. Y Elías fue y confrontó el poder de la tiniebla. Elías fue, confrontó el poder de la maldad. En este día vengo a decirte que Dios te respalda cuando tú te paras en la verdad, cuando tú te paras en la Biblia.
Biblia, cuando tú te paras en los principios que están escritos, por los siglos de los siglos permanecerán. Porque mire, usted, yo, el mundo, los presidentes, las naciones pasarán, mas la palabra de Dios, aleluya, permanece para siempre. Alguien que se para en la palabra, alguien que se para en los principios, alguien que se para y se planta en la verdad y confronta las tinieblas. Ese mismo Dios de Elías que le dio la autoridad para presentarse frente a Jezabel, ese Dios te va a respaldar. Mujer, pelea por tus hijos. Mujer, confía en Dios, santifícate, sepárate y apártate para el Señor, y tus hijos volverán a la casa del Padre. Amén. Yo declaro que los hijos pródigos están volviendo. Amén. En esta mañana profetizamos que los hijos pródigos están volviendo. Profetizamos que aquellos que se enfriaron están volviendo a la casa del Padre. Profetizamos que aquellos, Señor, que se volvieron en contra de ti, vuelven corriendo a tu casa. Y dice que la palabra de Dios, que Elías, para terminar con esto, Elías fue a esa contienda, fue a ese lugar, se prepararon altares, se prepararon sacrificios. Todos conocemos la historia, que los profetas, los brujos, hechiceros clamaban y oraban, y ese Dios falso nunca se manifestó. Elías fue respaldado por el poder sobrenatural de Dios. El sacrificio fue consumido porque había un hombre que creía no en su gracia ni en su carisma, sino en el poder de aquel que le había llamado. Amado, la pregunta está contestada. La pregunta está contestada. Yo siento la presencia de Dios. Yo siento su gloria. Yo sé que el Señor tiene planes contigo, con tu familia. Pero es tiempo nosotros de afirmarnos en su promesa. Es tiempo de afirmarnos en su promesa. Y de creer que Dios hará. Déjeme decirle, miren, 2 minutos denme por favor. Ese Dios, el Dios de la Biblia, vendrá con justicia a través de su Hijo, Jesucristo. Vendrá a la tierra con justicia. Aleluya. Ese mismo Dios que vino a buscar a Elías con todos los honores, con carro de fuego, dice la palabra, y fue arrebatado, mas Elías no sufrió la muerte. Dice, fue llevado a la presencia. Aleluya. Eso representa también, así como vendrá el Hijo a buscar a su iglesia, así como vendrá el Hijo en todo su esplendor, con toda su gloria, con su justicia, vendrá a buscar a su iglesia. Ahí está viniendo, ese Dios se está manifestando, ese Dios está viniendo, el Cristo de la gloria está llegando a tu casa, el Jesús, el que salva, el que sana, el que liberta, está llegando a tu familia. Aleluya. Ese Dios todopoderoso viene con justicia. Aleluya. Yo creo que ese Dios sigue vigente, a menos, yo no sé para mí, yo no sé si alguien del otro lado dice amén, Dios sigue siendo Dios. Amén, sigue siendo Dios poderoso. En este día, mi amado, el desafío es, vivamos nosotros conforme a que no tengamos que hacernos más esa pregunta y simplemente confiemos que en cada circunstancia usted y yo veremos la manifestación de ese Dios todopoderoso. Hagamos que ese Dios todopoderoso se manifieste en nuestra vida, con nuestro vivir diario, con nuestro vivir cotidiano. Yo espero que esta palabra que el Señor ha traído en este día pueda ser de bendición para tu vida.